Hay una categoría particular de almas silenciosas que desentonan con el estruendo cotidiano. Captan más de lo que expresan. Registran cómo la luminosidad penetra los espacios, cómo las partículas flotan suspendidas, cómo cada segundo transforma la realidad. Demoran su respuesta, no por vacilación, sino porque procesan simultáneamente múltiples perspectivas. Son las mentes reflexivas, habitantes de territorios interiores más que de diálogos externos, capaces de expandir un fragmento temporal en galaxias de reflexión. Pero quien ha transitado ese camino conoce su complejidad. La reflexión profunda trasciende el intelecto puro, es hipersensibilidad perceptiva. Es detectar dimensiones ocultas en lo cotidiano, aquellas que pasan desapercibidas para la mayoría. Es privilegio y peso simultáneamente. Y comprender a estas mentes requiere entender el conflicto perpetuo entre su cosmos interno y el mundo exterior. Muchos asumen que la reflexión excesiva genera caos mental. Pero para las mentes profundas, reflexionar es vital como el oxígeno. Es un método de decodificar la existencia. No perciben simplemente vegetación, sino como las raíces abrazan el suelo, como los tallos buscan la luminosidad, como esa vida espeja la propia en formas sutiles. Descubren simbolismo en cada detalle. Un diálogo se transforma en análisis emocional. Una pausa se vuelve interrogante. Una mirada contiene narrativas completas. La neurociencia identifica en las mentes reflexivas elevados niveles de autoobservación, una inclinación a examinar tanto el entorno como sus propios procesos internos. Su conciencia busca constantemente significados, cuestionando los porqués, no para complicar, sino porque el cuestionamiento es su combustible vital. Esto conecta con circuitos neuronales denominados red neuronal por defecto, activa durante la reflexión, imaginación y memoria. Es la misma red involucrada en procesos creativos y recuerdos. Por ello, las mentes profundas son tormentas perpetuas de asociaciones, tejiendo conceptos, contrastando, contemplando. Pero esta capacidad puede marginarlos. Mientras otros responden inmediatamente, ellos contemplan, detectan sutilezas, procesan antes de articular, y cuando están preparados, el momento pasó. Entonces callan. Y ese silencio se malinterpreta como apatía, cuando representa densidad. Las mentes profundas no persiguen hablar, persiguen comprender. Desean intercambios significativos que trasciendan superficialidades, que exploren aspiraciones, temores, la arquitectura emocional humana. Los diálogos triviales los vacían, porque mientras otros flotan en superficies cotidianas, ellos se sumergen buscando gemas de comprensión. Pero esa inmersión tiene costos. Tienden al análisis excesivo, revisitan momentos, descomponen palabras, cuestionan intenciones, si expresaron demasiado o insuficiente. Su conciencia genera espirales de posibilidades, no por inseguridad, sino porque detectan dimensiones en todo. Cada decisión contiene múltiples interpretaciones, cada sentimiento tiene orígenes ocultos, y su conciencia no descansa hasta descifrarlos. La ciencia cognitiva identifica la metaconciencia, la habilidad de examinar los propios procesos mentales. La mayoría la emplea ocasionalmente. Las mentes profundas la habitan permanentemente. Como si contemplaran su psique desde fuera, examinando mecanismos, analizándolos, reorganizándolos. Esto genera hiperconciencia, pero también vulnerabilidad a la incertidumbre, porque al percibir todo, también detectan sus propias fisuras con precisión quirúrgica. Una mente profunda no solo cuestiona sus deseos, sino sus orígenes, su genealogía, las consecuencias de alcanzarlos o no. Diseccionan afectos, aspiraciones, temores y memorias hasta casi materializarlos, pero en ese proceso pueden olvidar algo fundamental: no todo requiere comprensión. Algunas experiencias requieren simplemente ser vividas. Frecuentemente transitan solos, con música personal, no por melancolía, sino porque el aislamiento es su lenguaje primario. Requieren espacio para procesar, desenmarañar reflexiones que otros ni detectan.
Son seres de emociones profundas, aunque proyecten calma. Sus sentimientos fluyen como corrientes submarinas, imperceptibles pero intensas. Pueden permanecer en silencio observando el vacío, mientras internamente revisitan intercambios de décadas atrás, analizando qué revelaban sobre sus identidades pasadas. No es autoflagelación, es arqueología personal. Buscan cartografiar su psique, localizar cada sentimiento, y eso puede hacerlos parecer ausentes del presente, cuando intentan percibirlo desde todas las dimensiones posibles. Las mentes reflexivas experimentan lo que se denomina pensamiento trascendental. No cuestionan solo su existencia personal, sino la existencia misma, la temporalidad, el propósito, la conciencia, la ética. Son interrogantes sin soluciones simples. Esto los diferencia de la preocupación común. Preocuparse es temer el mañana. Reflexionar profundamente es cuestionar la naturaleza de la realidad. Es la distinción entre ansiedad y conciencia expandida. Pero emerge una contradicción. La misma capacidad de detectar patrones universales puede generar espejismos inexistentes. Porque al poder vincular cualquier elemento con otro, esa red puede volverse trampa. Sobreinterpretan silencios, buscan significados ausentes, transforman simplicidades en laberintos filosóficos eternos. Es como examinar la realidad con aumentos excesivos. Comienzas percibiendo elementos no diseñados para tal escrutinio. Sin embargo, esa misma profundidad genera creatividad extraordinaria. Numerosos visionarios históricos, Tesla, Leonardo, Freud, fueron mentes profundas. Percibían conexiones invisibles entre conceptos. Abordaban problemas desde perspectivas inéditas. Porque cuando tu conciencia nunca cesa de cuestionar, descubre soluciones invisibles para otros. Pero en nuestra era contemporánea, la profundidad no siempre es valorada. Habitamos tiempos que premian velocidad, eficiencia y certezas. La contemplación se interpreta como indecisión. El silencio parece fragilidad. La complejidad se confunde con desorden. Por ello, muchas mentes profundas aprenden camuflaje social. Asienten sin concordar. Sonríen agotadas. Parecen presentes mientras navegan dimensiones internas. Y cuando la multitud se dispersa, comienza su verdadero diálogo interno. Existe aislamiento en esa vida interior. Las mentes profundas anencia profunda se abren completamente. Sin reservas. Totalmente. Compartirán temores, aspiraciones, incluso verdades nunca verbalizadas. Porque las mentes profundas no aman parcialmente. Pero esa apertura puede herir, porque al percibir matices, esperan reciprocidad. Y cuando no llega, el impacto es mayor. No por fragilidad, sino porque invierten significado en cada detalle. Para ellos, cada gesto comunica. Cada palabra tiene peso. La neuropsicología identifica el procesamiento elaborativo, la tendencia a codificar vivencias con alta carga simbólica y afectiva. Por ello, cuando recuerdan, no evocan eventos. Evocan atmósferas, sensaciones, significados. Portan memorias como ecosistemas emocionales completos. Por eso la nostalgia los impacta intensamente. Una melodía los transporta a versiones extintas de sí mismos. Pero no es simple melancolía. Es su forma perceptiva. Investigaciones demuestran que personalidades contemplativas poseen conexiones neuronales más densas entre regiones analíticas y emocionales. Razonan y sienten simultáneamente. Para ellos, pensar es sentir. Y eso genera incomprensión. Algunos los perciben distantes, otros excesivamente intensos, cuando simplemente son hiperconscientes. Detectan arquitecturas ocultas en todo. Como la ansiedad se disfraza de agresión, como el ego oculta vulnerabilidad, como proyectamos lo que rechazamos internamente. Y tras percibir con tal nitidez, no pueden despercibir.
No pueden habitar superficialidades conociendo la complejidad subyacente. Las mentes profundas luchan con la presencia, no por desinterés, sino porque habitan múltiples temporalidades simultáneamente, pasado, presente, futuro. Es agotador, pero también enriquecedor, porque les permite percibir potencialidades donde otros ven conclusiones. Encuentran propósito incluso en el sufrimiento. Ahí radica su resiliencia. Para ellos, incluso el dolor es información. Enseña sobre la identidad, la existencia, la verdad. Pero quizás el aprendizaje más complejo es pausar el análisis, abandonar la necesidad de comprenderlo todo, aceptar que algunas respuestas permanecen veladas porque el significado, aunque lo persigamos, no se descubre, se construye. Y esa es la paradoja silenciosa. La misma conciencia que busca incansablemente verdades, descubre que la serenidad no habita en respuestas, sino en presencia. En contemplar firmamentos que no explican nada, pero se sienten infinitos. En habitar interrogantes, sintiéndose completos. Quizás ese sea el estado superior del pensamiento profundo. No acumular conocimiento, sino requerir menos. No analizar hasta el agotamiento, sino percibir con claridad suficiente para fluir. Las mentes profundas se reconocen no por sus palabras, sino por los intervalos entre ellas. Esa pausa no es titubeo, es precisión. Buscan expresiones auténticas para sus percepciones, porque comprenden que el lenguaje construye realidades que las palabras sanan o hieren. Comunican cuidadosamente, a veces excesivamente, y eso los hace parecer reservados o distantes. Pero están absorbiendo todo, tonalidades, subtextos, silencios. Su sensibilidad conecta con empatía elevada y detección de patrones sutiles. Decodifican constantemente lenguajes emocionales, microgestos, modulaciones vocales, variaciones energéticas ambientales. Por eso detectan disonancias aunque nadie las verbalice. No es intuición mística, es atención profunda. Procesan realidades como investigadores del alma. Pero esta capacidad tiene consecuencias. Al percibir transparencias, cuesta fingir ceguera. Detectan incongruencias, como acciones y palabras divergen, como la cultura glorifica la felicidad ocultando sufrimientos, como la perfección es mitología compartida. Y al percibirlo, se transforman. Abandonan validaciones superficiales, buscan autenticidad. Por eso gravitan hacia expresiones artísticas, filosóficas, literarias o contemplativas. No evaden la vida, intentan decodificarla. Requieren espacios donde su conciencia pueda expandirse sin juicios. Encuentran refugio en literatura, sonidos, caminatas extensas. Hablan poco, pero intencionalmente. Prefieren intercambios que despierten, conceptos que perduren. Sin embargo, con toda su sabiduría, portan ruido interno constante. Su conciencia no cesa. Es como sintonizar múltiples frecuencias simultáneamente. Incluso en quietud externa, internamente hay movimiento. Por eso tienden a la rumiación, la recurrencia de reflexiones y emociones irresueltas. No buscan negatividad, sino cerrar ciclos abiertos. Pero no todo tiene resolución. Y aceptarlo es su prueba mayor. Descartes afirmó, pienso, luego existo. Pero para mentes profundas, a veces se siente como condena. Porque pensar confirma existencia, pero también la consume. Pueden analizar afectos hasta mecanizarlos, estudiar temores hasta desmitificarlos. Pueden conocer tanto sobre emociones que olvidan experimentarlas, y ahí yace su desafío, vivir sin diseccionar cada instante. Al lograr ese equilibrio, se transforman. Entonces mente y corazón colaboran. Analizan sufrimiento sintiendo compasión. Perciben imperfecciones eligiendo amor. No es inteligencia. Es sabiduría. Las mentes profundas no categorizan personas como buenas o malas. Perciben biografías.
Comprenden que somos productos de heridas invisibles. Por eso perdonan fácilmente, pero retienen aprendizajes. Liberan personas, conservan lecciones. Las revisan repetidamente, como minerales pulidos por el tiempo. Si parecen nostálgicos, no es tristeza. Es conciencia. Comprenden que belleza y pérdida coexisten. Que todo lo amado se transforma. Que alegría y tristeza son notas de la misma sinfonía. La psicología lo denomina complejidad afectiva. La capacidad de experimentar emociones opuestas simultáneamente. No es confusión. Es amplitud perceptiva. No etiquetan emociones como positivas o negativas. Las interpretan como información. El temor señala lo importante. La tristeza revela valores. La alegría indica que proteger. Y escuchando atentamente, cada emoción comunica algo esencial. Pocos lo saben, pero muchos carismáticos y humoristas son mentes profundas. Al comprender la fragilidad existencial, el humor se vuelve filosofía. Ríen no por superficialidad, sino por lucidez. Porque comprenden la impermanencia, y reír es aceptarla. Sin embargo, frecuentemente se sienten incomprendidos. Otros los perciben distantes cuando procesan múltiples capas de significado. No ignoran. Decodifican. Y cuando no logran conexión, se retiran, no por soberbia, sino por autoprotección. Porque perciben demasiado. Detectan tensiones, falsedades, verdades tácitas. Su empatía los satura, entonces buscan calma. Ahí, en soledad, recuperan equilibrio. No es aislamiento. Es restauración. Porque para ellos, la soledad no es vacío. Es recalibración. Pero si las reflexiones no encuentran expresión, se vuelven carga. Por eso los más sabios las transforman en creación, escritura, servicio. Comprenden que reflexionar no es escapar de la vida, sino enriquecerla. Su curiosidad es devoción a la verdad. Cuestionan lo incuestionado. ¿Por qué perpetuamos esto? ¿Mantiene sentido? ¿Existen alternativas? Esa mirada nace de compasión. Y aunque complica su existencia, les otorga profundidad. Perciben todas las perspectivas. Comprenden a todos. Y eso los vuelve incapaces de condenar. En culturas que adoran certezas, eligen incertidumbre. Ahí radica su singularidad. En tiempos de opiniones instantáneas, las mentes profundas dudan, no por indecisión, sino por respeto a la complejidad. Comprenden el peso de las palabras. Saben que el silencio puede comunicar más. Si amas a una mente profunda, descubrirás que valoran comprensión sobre acuerdo. No buscan que pienses igual. Buscan que pienses junto. Su lenguaje afectivo es curiosidad. Su cariño se manifiesta en atención, en recordar sutilezas, en preguntar autenticidad, en percibir más allá de palabras. Pero requieren paciencia. Se revelan gradualmente. Evalúan profundidades antes de confiar. Y cuando lo hacen, aman completamente, no parcialmente, sino conscientemente. Hay algo profundamente humano en ellos. Nos recuerdan que la existencia no es para consumirse aceleradamente. Que el silencio puede ser sagrado. Que no todo requiere explicación o ruido. Nos enseñan que el misterio contiene belleza. Que cuestionar no es debilidad, es maravilla. En esencia, la psicología de las mentes profundas nos espeja. Todo ser humano posee capacidad de trascender distracciones y confrontarse honestamente. Solo lo olvidamos. Quizás existen para recordárnoslo. Porque reflexionar conscientemente es un acto de amor. El pensamiento profundo no busca complicar, busca comprender. Es honrar la existencia. Maravillarse ante su complejidad, fugacidad, imperfección luminosa. Si eres uno de ellos, no te disculpes por tu quietud.
No suprimas reflexiones para encajar en trivialidades. El mundo requiere conciencias como la tuya, capaces de ver profundamente. No es solo comprender la vida, es honrarla. Y mientras el mundo acelera, tú portas algo olvidado. Profundidad. Y la profundidad, en realidades superficiales, es una forma de iluminación.